Buenos días, estudiantes. Nuevamente, siempre un gusto encontrarme con ustedes. En esta ocasión vamos a trabajar la clase de la Guerra Fría y a continuación voy a compartir unas diapositivas para que podamos entender a profundidad lo que significó el proceso. Permítanme hacer el ajuste. Tengo varias pantallas abiertas y probablemente por eso ustedes no van a poder mirar ahora mismo la pantalla que deseo compartirles. Bien, ahí estamos. Perfecto. Bien. Este texto es uno de los textos de la historia del siglo XX de Erich Hobsbawm, ¿no? Un autor que hemos visto ya a lo largo de este curso, ¿no es cierto? Y lo primero que debemos manifestar respecto del texto es que el periodo de la Guerra Fría comenzaría a partir de 1945 hacia 1991, más puntualmente 1989. Y este periodo es fundamental para entender precisamente el contrapeso del socialismo en el mundo, ¿no? De esta bipolaridad que habíamos marcado cuando se gesta la Revolución Rusa, ¿no? Cuando comienza la Unión Soviética a generar un proceso, ¿no? De socialización de los procesos de lucha y de los regímenes comunistas, sobre todo en Europa, también en otras latitudes, y hacia 1949 en la China, ¿no? La lucha de Mao Zedong, y hacia 1959 en Cuba. Pero básicamente este conflicto, que no es un conflicto que necesariamente se produce entre las mayores potencias, nos referimos a Estados Unidos y nos referimos a la Unión Soviética, no se da en un ejercicio, digamos, abierto de combate de guerra, pero sí en ejercicios velados, ¿no? De combate entre los países satélites del capitalismo y los países satélites del socialismo, ¿no? Cuando me refiero a países satélites, estoy tomando una categoría del propio Hobsbawm. Sin embargo, quisiera aclarar que nos referimos a países satélites, de aquellos países que después, en el caso de la Unión Soviética, la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, adhirieron a los sistemas socialistas. Y en el caso de Estados Unidos, prácticamente su hegemonía, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial y la consolidación del imperialismo, básicamente. Entonces no nos referimos a necesariamente países con dependencia absoluta de una u otra potencia, sino más bien en el sentido de aquellos países que están adhiriendo cada vez con más fuerza a uno u otro proceso, ¿no? A eso nos referimos con esto de países satelitales, ¿no? Que estaban alrededor de uno u otro régimen. Y es una guerra que es una guerra que se organiza a través de los medios no clásicos, ¿no? De las guerras armadas, como fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un conflicto que es muchísimo más integral que los conflictos puntuales de la Primera y Segunda Guerra,
como ya hemos observado en nuestras clases, y es un conflicto que tiene que ver con pesos políticos, económicos y sociales, ¿no? Por lo tanto, es una etapa de activación de guerra de bajos conflictos, que tuvo también víctimas muy fuertes, en gran número me refiero, pero también, además de las víctimas que deja en cada territorio en el que se vive esta confrontación directa o indirecta, también podemos observar que es una lucha sobre todo por la dominación política e ideológica de un sistema u otro en el mundo. Eso con la salvedad, digamos, que hacia 1953 muere Stalin, el dirigente del Partido Comunista en la Unión Soviética, y pues asciende al poder Nikita Khrushchev, que va a ser un líder que maneja de alguna manera una política mayormente bélica, dado el contexto que está acaeciendo y suscitando en el mundo. Es decir, nos enfrentamos hacia 1953 a una crecida exponencial también de los países capitalistas en el mundo, y nos habíamos referido al proceso imperialista creciente en Estados Unidos, ¿no? Y esa disputa interimperialista entre algunas potencias. Y también pues estamos en un contexto en el que la Segunda Guerra Mundial, un evento que derrota al fascismo creciente en Alemania, del que nos habíamos referido en la clase anterior, y además pues que permite observar el poderío precisamente bélico de los ejércitos, tanto en el bando de los aliados como en la Unión Soviética, ¿ya? Y aquí es importante precisar que que la Guerra Fría va relatando o va describiendo, si ustedes quieren, los hechos en la liberación de lo que fue la conquista de los alemanes en Europa. Ustedes saben que los alemanes habían conquistado Francia, es decir, muy pocos países de Europa no habían sido invadidos por los alemanes en ese ejercicio creciente de reconquista y de crecimiento del Tercer Reich. Francia, por ejemplo, estaba invadida, ¿no? Y es precisamente el desembarco en Normandía, podríamos decir nosotros, lo que permite entender este inicio de la Guerra Fría. Es decir, cuando los países aliados, me refiero a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, comienzan en el 44 a hacer retroceder a las tropas alemanas, sobre todo en Francia, ¿no es cierto? Esto que se llamó el desembarco en Normandía. Para esta fecha, entonces, nosotros vamos a observar, si ustedes quieren, una competencia, ¿no es cierto?, por expulsar al ejército alemán de Europa, tanto en el este como en el oeste. Y vamos a mirar cómo militarmente, ¿no es cierto?, todo el este europeo va a ser liberado por los aliados, pero el oeste europeo, es decir, toda la frontera que está alrededor de la Unión Soviética, va a ser liberada por los rusos, más concretamente por el Ejército Rojo, al mando de Trotsky. Nosotros ahí vamos a poder observar por qué la conferencia de Yalta, que es la conferencia en la que se reúnen el presidente Churchill, Nikita Khrushchev, Stalin y el presidente Truman, ¿no es cierto?, para dividir nuevamente Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Recuerden ustedes que Stalin pacta con el sector capitalista en función de que los alemanes también habían comenzado a invadir territorio en la Unión Soviética, y por supuesto esto preocupaba el avance del fascismo en Europa, preocupaba mucho también a el sistema socialista que todavía estaba encabezado por Stalin. Esto hace que la conferencia, precisamente la conferencia tras el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, sea precisamente en Yalta.
Y es en Yalta no por una casualidad, sino una exigencia, sino por una exigencia de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque se mostró precisamente el poderío. Recuerden que hace unos minutos yo les había mencionado una especie de competencia entre el ejército de los aliados, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, y por otro lado el ejército rojo de la Unión Soviética, que logra liberar la mayor parte del territorio en el que ya habían avanzado los alemanes. Es decir, la Segunda Guerra Mundial finaliza básicamente por el poderío y la estrategia militar del Ejército Rojo, y en ese contexto entonces la Unión Soviética exige que la conferencia en el que se decida el destino de Europa una vez derrotada Alemania sea precisamente en Yalta, ¿no? Esto nos demuestra a nosotros, además, la capacidad de combate de ese ejército que, por supuesto, estaba muy preocupada de ese avance del fascismo ultraconservador en Alemania, pero también en el resto de Europa. Y este hecho permite precisamente esta conferencia que se celebra en Crimea hacia 1945, permite efectivamente la división, o esto que Churchill llamó el telón de acero, la división de la República Federal Alemana y la división de la República Democrática Alemana, ¿no es cierto? ¿Qué significaba esto? Que Alemania, más particularmente Berlín, es dividida en dos bajo la administración de la Unión Soviética, y en el lado este bajo la administración de Francia, de Alemania y de Estados Unidos. Ustedes van a ver ahí, ¿no es cierto? Justamente en la diapositiva yo estoy mostrando la división, ¿no es cierto? En el lado azul ustedes van a encontrar la dominación soviética, ¿no es cierto? El ejercicio político, ¿no? La rectoría de gobierno de la Unión Soviética, y hacia la zona que estoy señalando, ¿no es cierto? Hacia occidente ustedes van a encontrar Francia, que administra esta parte de Berlín, Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿no es cierto? Básicamente en 1961 queda formalizado, ¿no?, a través de la construcción del muro de Berlín y la protección antifascista, para que esa extensión o los rezagos del fascismo no pudieran ingresar en el bloque soviético. Y asimismo los pobladores del bloque y del sector soviético no puedan migrar, ¿no?, hacia el sector capitalista, diríamos así. Aquí les podría yo recomendar una película bien interesante de un director alemán que no recuerdo ahora mismo su nombre, pero que relata un poco los hechos, ¿no?, de la caída del muro de Berlín hacia 1989 y todo, digamos, el sistema socialista que se veía mayormente ya penetrado por el capitalismo, ¿no? La película se llama Goodbye Lenin. Les recomendaría que puedan echarse un vistazo. Me parece que está en redes, no lo sé, capaz en Netflix, habría que buscar. Pero es una película que retrata, es una película ficcional, pero que retrata el momento histórico de la caída del muro de Berlín, y también esta penetración del capitalismo, como les digo, ya en el sistema socialista. Es decir, si el socialismo real se derrumba hacia 1991, hacia 1989, es básicamente por las administraciones posteriores, ¿no? La perestroika, Gorbachev, las decisiones incorrectas también de algunos, de Khrushchev, por ejemplo, del mismo Khrushchev, del mismo Nikita Khrushchev, no tenía las habilidades políticas que tenía Stalin, y que eso hace que el bloque socialista efectivamente hacia los 90 caiga, ¿no? Entonces, como les decía, en esta conferencia de Yalta se decide esta división que ustedes están viendo en pantalla, en la imagen, ¿no? Y Stalin además exige la soberanía de los países liberados por el Ejército Rojo, ¿no? Incluyendo Berlín del Este, como les había dicho. Eso significó que Berlín sea su mitad, como ustedes observan, comunista, y la otra mitad, pues, capitalista. Entonces, como podemos aseverar, ¿no?, al inicio del texto, ¿no?, la guerra
La guerra es una guerra que básicamente no podía darse, decíamos, no sé si esto les dije, pero es una guerra que no podía activarse en función de que había adquirido unas dimensiones distintas a lo que se había proyectado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial en función de la bomba atómica. Y esto es determinante, sobre todo con la muestra que tuvimos hacia 1941, ¿no es cierto? Cuando estallan las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Me estoy refiriendo al evento del ataque de Estados Unidos hacia Pearl Harbor, ¿no? Con sus bombas atómicas Little Boy y Fat Man, ¿no? Que terminan dando una muestra, ¿no? De lo que una tercera guerra mundial sería, es decir, implicaría la devastación de buena parte del mundo, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo actualmente con mucha más fuerza. Es decir, esa demostración del poderío atómico de algunas potencias, particularmente Estados Unidos en el ataque hacia esta potencia que cada vez estaba creciendo, ¿no? Hubiera sido pues desastroso. Entonces, esa muestra de poderío del ejercicio atómico, ¿no es cierto? Y del rearme nuclear y atómico de los países en el mundo mostraba una nueva dimensión de la guerra que no podía ser desatada. Es decir, lo que estamos diciendo, lo que estamos marcando como hipótesis en este texto, es que la Guerra Fría no podía producirse y por eso se dio en algunos casos guerras de baja intensidad y en otros casos una guerra de mayor conflicto, pero no precisamente entre las potencias, puesto que esto hubiera hecho desaparecer buena parte del mundo. Es decir, es un ejercicio de muestra de poder, tanto del un bloque como del otro bloque. Por eso es que en la Guerra Fría no solo estos ejercicios militares o de guerra se realizan, sino también, por ejemplo, como ustedes tienen conocimiento, esta competencia por conquistar espacio, el espacio, ¿no? La competencia por el envío del primer hombre a la luna, del primer cohete al espacio, ¿no? Es una competencia muy fuerte entre los rusos y Estados Unidos y precisamente se gesta en esta época. Entonces les decía, compañeros y compañeras, que el mayor gesto de muestra de poderío básicamente se da a través de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? En una confrontación de Estados Unidos por limitar el avance de la potencia imperialista japonesa, que otrora pues había tenido muchas alianzas con Gran Bretaña, ¿no? En este sentido, el Ejército Rojo, que fue el ejército, yo diría, ganador de la Segunda Guerra Mundial, más allá del poderío de los aliados, ¿cierto? No fue invitado precisamente para unirse en el ataque a Japón, sino que más bien los aliados prefirieron efectivamente limitar el ejercicio político de los soviéticos, ¿no? Sin imaginarse que hacia el 1949 también la lucha por la Revolución China ya estaba encaminándose, ¿no? Para confrontar el mismo club. En esta perspectiva que yo les he marcado de eventos económicos, políticos y militares, es decir, la guerra por otros medios, ¿no es cierto? No únicamente por el medio de la confrontación. Es importante además mencionar que se gestan sobre todo un evento crucial, ¿no? Que permite la reconstrucción en términos económicos de Europa, y este es el Plan Marshall, ¿no? El Plan Marshall se activa hacia 1948, de 1948 hacia 1952, y pues Estados Unidos se convierte en el primer tenedor de deuda en el mundo, y esto fortalece su sistema imperialista, como ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Son 2.400 millones que Estados Unidos está financiando, ¿no es cierto? Y además, hacia 1960, 1957, particularmente se gesta esto que se llamará la Comunidad Europea. El Plan Marshall, la Comunidad Europea, ¿no? Y la creación de algunos organismos económicos militares tratan efectivamente de tener una hegemonía en el mundo. Es decir, junto con el Plan Marshall, además del financiamiento que este Plan Marshall permitía en Europa, además se crea en términos militares, por ejemplo,
la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? En 1949. ¿Ya? ¿Qué significaba esto? Significaba un pacto, ¿no? Entre los países capitalistas para defender militarmente cualquier tipo de invasión. Sobre todo, me refiero ya, digamos, el peligro del avance del fascismo se había detenido después de la derrota de Alemania y la muerte de Hitler. Sin embargo, había para el mundo capitalista una amenaza muy concreta, sobre todo después de observar la participación del Ejército Rojo. Y entonces la OTAN se crea precisamente no para evitar la invasión del fascismo, sino del avance del socialismo. En la OTAN, inicialmente hacia 1949, van a estar Francia, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Dinamarca, Islandia e Italia, ¿no? Aquí había un pacto ya también con Roma, ¿no? Y pues que era un pacto importante precisamente para enfrentar, como yo les decía, a los Estados Unidos, perdón, al sistema socialista. Sin embargo, el contrarrelato, digamos, de esta formación de la OTAN lo va a realizar también el bloque socialista a través de lo que se llamó el Pacto de Varsovia, ¿no? El bloque del Este también militarmente se rearma, aunque un poco más tarde, ¿no? 6 años más tarde, y pues va a incluir una defensa militar de los países del bloque del Este, ¿no? Entre los países que van a unirse al Pacto de Varsovia tenemos Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Alemania y Rumanía, ¿no? Que efectivamente van a combatir cualquier ejercicio o maniobra militar, ¿no? Que pueda gestarse en esta época como avance o ataque del imperialismo capitalista. Por el otro lado, ya habíamos dicho que se forma una especie de bloques militares tanto en en el norte europeo como en el bloque socialista. Entonces, la OTAN y el Pacto de Varsovia, ¿no? Son bloques militares que van a estar confrontándose uno a otro. A la par también se van a crear organismos, ¿no es cierto?, que van a ser de corte económico, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas hacia 1945, ¿no?, que va a permitir el financiamiento al interior de los países capitalistas, el sostenimiento económico, el privilegio de intercambio de comercio con estos países para fortalecer el capitalismo, ¿no? Y su contraparte, así como el Pacto de Varsovia fue la contraparte de la OTAN, será la Comecon, que se forma hacia 1949 y que básicamente es un bloque que también se crea como un consejo de ayuda mutua para los países socialistas, ¿no? En esta Comecon van a participar los países del este europeo, Cuba, Nicaragua, Angola, Mozambique, Vietnam, Laos y Yemen. ¿Por qué participan estos países hacia 1949? Porque muchos de ellos habían logrado tener luchas de independencia nacional, algunos habían alcanzado una revolución socialista como Cuba, y algunos otros habían, sobre todo los países africanos, que habían comenzado un proceso importante de descolonización en el mundo, ¿no? Esta es parte de la Guerra Fría, es decir, había ya una impugnación y un cuestionamiento del colonialismo imperialista y entonces muchos países del bloque del este europeo se habían organizado en función de la liberación y de financiar la liberación, procesos de liberación nacional, sobre todo en África, ¿no? Esto también está sucediendo hacia 1950, un hecho fundamental e importantísimo. Entonces, habíamos dicho la organización de la ONU hacia 1945 y el contrarrelato, diríamos, hacia 1949 en el bloque del Este con la Comecon, ¿no? Que serán organizaciones que permitan financiar los procesos tanto del capitalismo como del socialismo, ¿no es cierto? Esto es importante mencionar para que ustedes vean todo lo que desata el Plan Marshall, ¿no? No es una cuestión
arbitraria, sino es una cuestión que está precisamente pensando tanto política, económica, como militarmente, ¿no? La posibilidad de sostenimiento de estos dos bloques y de estos dos polos en el mundo. Otro evento interesante, ya había mencionado yo el Plan Marshall, luego la creación de la OTAN y la ONU en el bloque del oeste, pero por el otro lado el Pacto de Varsovia y la Comecon por el bloque del este, ¿no es cierto? Para sostener económicamente y militarmente. Pero otro evento importantísimo de la Guerra Fría, básicamente, es la Guerra de Corea, ¿no? La Guerra de Corea que se desata de 1950 hacia 1953. Y básicamente tiene como un pivote, ¿no es cierto?, la confrontación entre Corea del Norte y también Corea del Sur. Corea del Sur estaba siendo apoyada por los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y Corea del Norte estaba siendo apoyada por la recién liberado, el recién liberado régimen de Mao Zedong, ¿no es cierto?, hacia el norte, es decir, por el comunismo hacia el norte, por el capitalismo hacia el sur. Precisamente aquí interviene MacArthur, que fue el general que organizó el ataque a Japón con las bombas atómicas, queriendo efectivamente desatar una guerra atómica entre Corea del Norte en función del apoyo que Estados Unidos daba a Corea del Sur. El presidente Truman destituye, ¿no?, a MacArthur porque no entendía las dimensiones del conflicto. Imagínense ustedes una bomba atómica en Corea, ¿no? Eso hubiera sido absolutamente catastrófico, pero además Estados Unidos lo que iba a hacer es ganarse dos aliados militarmente para ese momento muy fuertes, ¿no? Como era China y como era la Unión Soviética, y bueno, ya había un bloque socialista mucho más fortalecido, aunque Cuba no era una potencia militar, pero digamos ampliaba el eje, este eje socialista, y eso por supuesto hubiera sido catastrófico, no sé si en términos concretamente militares para Estados Unidos, pero se sabía precisamente de esta premisa que les mencioné como hipótesis al inicio de la clase, que era no desarmar una guerra no armar una guerra en esas condiciones, porque tendría como consecuencias muy graves y muy fuertes en el mundo entero, ¿no? ¿Cómo finaliza entonces la guerra de Corea? Finaliza planteando el paralelo 38, que es una frontera que divide las dos secciones, es decir, Corea del Norte sigue siendo comunista frente a Corea del Sur, que sigue siendo un apoyo fundamental en Asia del capitalismo imperialista en el mundo, ¿no es cierto? Es importante entender que a partir de los 50, entonces Corea del Norte comienza su carrera militar nuclear, ¿no es cierto? Armarse nuclearmente. Entonces hay una tradición siempre, ¿no? Ustedes saben que ese conflicto es un conflicto latente a partir de la década de los 50, de que Corea del Norte pueda activar sus misiles nucleares, ¿no? Y las pruebas nucleares que efectivamente Corea del Sur ha denunciado, Estados Unidos ha denunciado. Sin embargo, creo que es importante entender el antecedente histórico, es decir, la amenaza primera de destruir Corea, sobre todo Corea del Norte, fue la amenaza nuclear de los Estados Unidos. Y a partir de allí es que Corea del Norte pues tuvo que comenzar a organizar su carrera militar a partir de la generación de armamento nuclear, ¿cierto? Es decir, esta confrontación nuclear viene desde la década de los 50. Y esta fijación del paralelo 38 termina hacia 1953. Otro evento que es fundamental e importante, que se enmarca en la Guerra Fría, es la Guerra de Vietnam, ¿no? Que yo diría es una guerra heroica, histórica, que se origina hacia 1955 y termina hacia 1976, ¿no? Vietnam, recordemos que fue antigua colonia francesa. Los Estados Unidos
organizan un apoyo para que Vietnam se libere de los franceses. Ya, por supuesto, como ustedes podrán imaginarse, y esto lo hemos discutido largamente en otras clases, Vietnam ha sido sometida de manera así absolutamente violenta y agresiva, ¿no? Por los franceses en su colonia. Es decir, si ustedes pueden recuperar imágenes, por ejemplo, de lo que era Vietnam sometida a los franceses, van a encontrar mucha hambre y mucha miseria, uno de los coloniajes más agresivos, ¿no? Que pudo tener Asia e incluso África. Entonces, Estados Unidos ayuda a los vietnamitas a liberarse de los franceses, pero inmediatamente ocurre la liberación o la derrota de los franceses en territorio vietnamita. Los nuevos colonizadores van a ser, en este caso, los Estados Unidos, ¿no? Eso requiere, de alguna manera yo pienso que eso permitió una ventaja del ejército vietnamita por conocer también o relacionarse previa a la liberación de los franceses y conocer de alguna manera al ejército norteamericano. Y entonces Ho Chi Minh es quien desata también un proceso de combate, de guerra, contra los Estados Unidos, de una guerra heroica, ¿no? Dadas las condiciones de combate desigual entre los militares, entre los vietnamitas y entre el ejército norteamericano. Y de eso creo que tenemos un montón de bibliografía, un montón de referencias cinematográficas, por ejemplo, o literarias respecto de esa guerra de Vietnam, que además es una guerra que no solo en términos de combate militar se gana o gana a Vietnam, sino también es una guerra que la pierde Estados Unidos en términos ideológicos, es decir, que se gestó hacia los 70, sobre todo 60, 70, un movimiento importantísimo, ¿no? Que repudiaba la invasión de los Estados Unidos a Vietnam, ¿no? Fruto de ello, el movimiento hippie que ustedes conocen, ¿no es cierto?, en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, también en Francia, también en Alemania, sobre todo los movimientos más fuertes hippies, ¿no? Los movimientos psicodélicos a partir de allí, ¿no es cierto?, que van a ser un peso simbólico muy fuerte para la derrota también de Estados Unidos. Y por supuesto las técnicas de guerra, las técnicas de combate avanzado que el estratega Ho Chi Minh se permite liderar allí, la participación de las mujeres, ¿no? La infraestructura, bueno, hay un montón de elementos que podríamos plantear para delinear o contornear esta guerra de Vietnam, que es una guerra, yo diría, heroica e histórica, ¿no? Porque finalmente el ejército estadounidense pierde esta guerra. Hay muchos relatos respecto de los veteranos de guerra de Vietnam que retornan a Estados Unidos y, por supuesto, regresan en unas condiciones traumáticas, ¿no es cierto?, por la guerra, y que muchos de ellos comienzan a ubicarse en barrios marginales de Estados Unidos, a ejercer el sicariato, ¿no es cierto?, puesto que no podían reintegrarse a la sociedad. Es un proceso evidentemente traumático para los combatientes de guerra, pero victoriosa sobre todo para Vietnam, que básicamente se unifica hacia 1976 y pues tiene esta posición fortaleciendo al bloque socialista comunista. Bien, y luego vamos a tener también, yo ya les había mencionado la construcción del muro de Berlín hacia 1961, que también deberíamos tenerlo como un hecho parte de esta Guerra Fría. Luego yo les quisiera mencionar como otro elemento de la Guerra Fría la crisis de los misiles, ¿no? La crisis de los misiles tiene un antecedente que básicamente tiene que ver con la invasión de los Estados Unidos a la Bahía de Cochinos en Cuba, ¿no es cierto?, en 1961, 2 años después de la conquista de la Revolución cubana, ¿no es cierto? Estados Unidos invade Cuba
hacia 1961, y esto provoca, ¿no?, un ejercicio, por supuesto, que altera las dinámicas de los países y de las superpotencias. ¿Por qué? Porque geoestratégicamente Cuba tenía una ubicación privilegiada. Por supuesto, es una isla mucho más pequeñita, un conjunto de islas mucho más pequeñitas, pero está muy cerca de Estados Unidos, por lo tanto, estratégicamente tiene una condición ¿no? Que le podría hacer más vulnerable a Estados Unidos, ¿no? Lo que va a suceder es básicamente que se desata en estas décadas, en la década del 60, la política del espionaje, ¿no? Con muchísima fuerza, y de esto también creo que tenemos nosotros referencialidad igual literaria, cinematográfica, ¿cierto? De cómo el ejercicio político se medía a través de la capacidad de la penetración de las inteligencias, ¿no? El FBI, la KGB, en el caso de Estados Unidos y en el caso de la Unión Soviética, y pues la KGB descubre efectivamente que Estados Unidos está planeando nuevamente invadir Cuba después de 1961. Eso hace que los soviéticos firmen un pacto, Nikita Khrushchev firme un pacto con la Cuba ya socialista de Fidel Castro, ¿no?, para ubicar bases militares que permitan confrontar en un ataque, ¿no?, un posible ataque que Estados Unidos pueda hacer a Cuba. Y eso implicó, por supuesto, el envío de militares, ¿no?, de tropas hacia la isla, pero también de armamento militar, ¿cierto? De armamento militar que ya aparece entonces, la Unión Soviética también había avanzado en su carrera, por supuesto, militar, ¿no? El conflicto lo desata el derribo de un avión U-2 o U-2, ¿no es cierto? Que era un avión espía, por supuesto, y eso hace activar las alertas de los Estados Unidos, activando esto que se llamaba el DEFCON, ¿no? El DEFCON 2 era una alerta que es básicamente la última diría la penúltima señal de aviso para la confrontación, la Tercera Guerra y el envío de la bomba nuclear. Entonces se activa el DEFCON 2, ¿no? Y eso obliga básicamente, estas son muestras de ejercicio de poder, ¿ya? Esencialmente comienzan a negociar tanto Kennedy, ¿no?, como Khrushchev, efectivamente la no confrontación, pero se daban muestras, por supuesto, de derribo o de espionaje, de derribo de aviones, ¿no?, o de noticias de nueva tecnología en función de este armamento nuclear. Al final, lo que permitió, ¿no?, que esta crisis de los misiles, que se inicia hacia 1961 y termina en 1962, es pues que Estados Unidos decide retirar las bases militares que había tenido en Turquía. Turquía es un país que está colindando con la Unión Soviética, pues porque eso era un punto de ataque, ¿no?, en función de lo que hizo la Unión Soviética con la misma Cuba. Es básicamente la misma relación, pero ubicándonos ya en Europa. Entonces, Estados Unidos retira sus bases militares de Turquía y la Unión Soviética hace lo propio con la base militar que tenía en la Unión Soviética, y esto permite desactivar esta posible alarma de ataque en la Unión Soviética. Esto significó que, pues, finalmente digamos, este sería como el evento de la Guerra Fría que va a marcar esto que al inicio del texto estábamos diciendo, ¿no es cierto?, la confrontación de la guerra o la extensión de la guerra por otras vías, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, digamos, la imposibilidad de gestar una guerra de estas magnitudes después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que al final quienes habían tenido muchísimas más bajas eran los soviéticos, no tanto como los países
aliados, ¿no es cierto? Entonces, este sería el quinto evento que les quería yo mencionar. Hay un sexto evento, ¿no es cierto?, que está dentro de la Guerra Fría y es básicamente la caída del muro de Berlín y en 1989 y la desintegración de la URSS ya en 1991. Podríamos mencionar, como yo les había dicho, esta carrera espacial, por supuesto, que son como eventos políticos de confrontación. El Sputnik, que es enviado hacia 1957 por parte de los rusos. El Explorer hacia 1958 por parte de Estados Unidos. Y básicamente el Apolo que llega hacia 1962 a la Luna, y Yuri Gagarin, que es el primer hombre en el espacio, ¿no es cierto? Podemos mencionar también la invasión a Afganistán por parte de los Estados Unidos, y esto en un ejercicio creciente de demostración de poder, pero también de crecimiento del imperialismo. Y pues hacia 1980, hacia 1985, la doctrina Reagan y la doctrina Thatcher, es decir, la imposición en el mundo de un modelo monolítico a través del neoliberalismo y el fin de los estados de bienestar, que ya los mencionaremos en las clases, sobre todo en las revoluciones frustradas del 60, y vamos a explicar con mucho más detalle a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de estados de bienestar, pero nosotros podemos ubicar la década del 80 y el 90 como fin de estos estados bienestaristas, ¿no es cierto? Y la instauración en el mundo entero, o por lo menos progresivamente, de lo que será el modelo neoliberal. Yo quiero llegar hasta ahí y pues recomendarles, compañeros, que puedan hacer uso de las referencias que les estoy dando en cuanto a referencias, sobre todo cinematográficas, ¿no? Que creo que son, que nos permiten ilustrar, pues, perdón, que nos permiten ilustrar los eventos de los que nosotros estamos refiriendo. Eso me ha dado mucho gusto reencontrarme con ustedes y pues nos encontraremos en la próxima clase en el periodo denominado Los Años Dorados en el texto de María Dolores Béjar. Un abrazo siempre.